Tercer bloque, 11:07. Avanzamos en este programa y llegó el momento, como todos los martes, de conversar sobre materia de salud y cuáles son también los puntos de salud que están habilitados por parte del municipio dentro de la comuna de San Javier. Y el tema que nos aboca justamente en esta jornada es la salud mental. Es por ello que nos acompaña Carolina Risco, ella es psicóloga y también coordinadora de la Casa de la Salud Mental La Iliquelén, acá en la comuna de San Javier. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, vamos a conversar un poco de lo relacionado de la función que cumple esta Casa de la Salud Mental, que nace justamente en época de pandemia, ¿no? Exacto. Con la necesidad también existente de contar con un espacio que estuviese completamente vinculado y focalizado a lo que es la salud mental, que en los últimos años también lo hemos visto, el estrés, pérdidas quizás de algún ser querido han afectado a las personas. Cuéntanos hasta ese punto también, ¿cómo ha sido el balance que ya llevan desde esta Casa de la Salud Mental, que ya lleva un poco más de 2 años? Vamos a cumplir 2 años en mayo. Ya, en mayo sí, cumplen los 2 años. 2 años, claro. Sí, ha sido un balance bastante positivo, la verdad, porque muchos de nuestros usuarios y usuarias encuentran un lugar también protegido. Todavía existe este prejuicio, ¿cierto?, de ir al psicólogo, ir a psiquiatra, a pesar de que hoy en día se habla mucho más de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Entonces es un espacio protegido porque ven que hay muchas personas como ellos y ellas, ¿cierto?, que tienen problemas relacionados con esta temática y que tienen solución también al consultar y pedir ayuda. Y La Iliquelén nace como una necesidad a nivel comunal, ¿cierto?, del Departamento de Salud y desde nuestra municipalidad, para que nuestros pacientes pudiesen tener un lugar de atención, ¿cierto? Que con la pandemia obviamente se vio mermado un poco las atenciones en salud mental y vimos que había una alta demanda, por lo tanto se vio esta necesidad. Y La Iliquelén tiene que ver con eso, con su significado, abrir los ojos, ¿cierto? Que eso es su significado mapudungún, y para nosotros la terapia es eso, abrir los ojos a nuevas opciones, a nuevas herramientas para enfrentar la vida. Quizás no voy a dejar de ser ansioso, porque muchas veces es parte del funcionamiento de nosotros, ¿cierto? Pero voy a contar con más herramientas para enfrentar la ansiedad. Perfecto. Ahora, bueno, atiende de manera presencial, ¿no? Con un equipo de 8 psicólogos, pero también trabajan con otros especialistas, ¿no? Cuéntanos un poco del equipo de trabajo de Sí, la Casa nosotros somos 8 psicólogos. Voy a hacer una distinción importante. Nosotros pertenecemos al CESFAM Dr. Carlos Díaz Gidi, por lo tanto nosotros somos el área urbana del CESFAM. Nosotros seguimos atendiendo por sectores, el sector azul, el sector rojo y el sector verde urbano, porque las postas rurales cuentan con sus psicólogas, que hay 3 para cada sector, ¿cierto? Una para cada sector, y el SECOF, que es San Pablo, ¿cierto?, cuenta también con una psicóloga. Entonces nosotros atendemos el área urbana del CESFAM en esos 3 sectores, ¿ya? Nosotros contamos con 8 psicólogos, una trabajadora social y una doctora, médico general, ¿cierto?, pero que ve los pacientes de salud mental. Y ahí esa distinción es importante porque nosotros como atención primaria no contamos con psiquiatra. Sin embargo, somos la puerta de entrada, ¿cierto?, a las necesidades de los usuarios y de acuerdo a criterios clínicos y evolución del trastorno, ¿cierto?, a la base es que nosotros vemos la necesidad de derivar a especialistas. Y nuestros centros de referencia para derivar a psiquiatría, ¿cierto?, es el Hospital de San Javier en el área adulta y el Hospital de Linares en el área infanto-juvenil. Sí. Ahora, ¿cuáles son como los rangos etarios que atiende aquí? ¿Son de todas las edades? ¿Se enfoca principalmente en adultos, adolescentes o también en niños? Nosotros atendemos a todo el ciclo vital. Todas las edades pueden ingresar con nosotros, solo que cuando son niños menores de 5 años, principalmente el trabajo es con los padres, ¿cierto? Ahí vemos que hay una necesidad de trabajar competencias parentales. Pero niños mayores de 5 años el trabajo ya es individual con ellos, ¿cierto? Si es que el niño también desea quedarse en sesión con nosotros solos. Muchos niños quieren que los papás estén presentes y respetamos eso, ¿cierto? También es importante mencionar que las personas que llegan a nuestra Casa de Salud Mental tienen que estar inscritos en el CESFAM, por ende deben ser FONASA.
Hay gente que es de ISAPRE y nosotros no podemos atender ISAPRE. Tiene que ser sistema privado, Tiene que o sea, ser público. Sistema En público, este cierto. público. Inscritos en CESFAM es el requisito, por lo tanto deben ser FONASAs. Perfecto. Ahora, ¿qué prestaciones se realizan? Ahí estamos viendo también parte de cuáles son las inmediaciones de la Casa de Salud Mental. Y contar también respecto a cómo es las sesiones con los distintos personas que llegan hasta esta casa. ¿Existe un máximo de sesiones? ¿Se pueden aplazar? Sí. Ministerialmente hay un máximo de 9 sesiones, sin embargo, muchas veces de acuerdo al riesgo pueden aumentar, ¿cierto? Y hay personas que llevan más tiempo con nosotros. Eso va a depender del plan de intervención, el trastorno a la base, ¿cierto? Y la necesidad que se vea con el usuario. ¿Ya? Muchas veces nosotros lo que realizamos son intervenciones individuales, controles de salud mental, psicoterapia, y esto puede ser individual o familiar. ¿Ya? Porque necesitamos incluir muchas veces a los integrantes de la familia e incluso de pareja, ¿ya? Pero también nosotros nos abocamos a lo que es promoción y prevención, y eso es a través de talleres, ¿cierto? Y hacemos terapia grupal también. Entonces, en estos momentos tenemos 5 talleres efectuándose en nuestra casa Leliquelén, que son con personas con diagnóstico a la base, ¿sí? Tenemos 2 talleres de depresión. Tenemos un taller de personas que tienen diagnóstico de fibromialgia. Tenemos un taller para personas con descontrol de impulsos, por lo tanto es un taller de control de impulsos para enseñar a regular esto, pero estos usuarios y usuarias son principalmente derivados desde tribunales de familia, que también es un ente derivador a nosotros. Y también contamos con un taller que sí es abierto a la comunidad, que es de madres y padres, principalmente en estos momentos estamos trabajando con las mamás, ¿cierto? De quienes han perdido un hijo o hija, o sea, es un taller de duelo, ¿ya? Y esto está abierto a la comunidad, por lo tanto, si alguien que no esté en nuestro programa, que no esté inscrito, pero quisiera participar, pudiese acercarse e inscribirse. También tenemos otra articulación de redes, ¿cierto?, con el Departamento de Educación, el Departamento Social, y actualmente estamos haciendo una coordinación con el programa Jóvenes del municipio, y que es muy importante porque este viernes 17 de marzo a las 2 de la tarde tenemos un conversatorio sobre diversidad sexual y que es abierto a todo público. Quienes quieran mostrar sus necesidades, queremos conocer qué desean para instaurar la temática de diversidad sexual en nuestra comuna y la relevancia que esto tiene para muchas, muchos y muchas personas que tienen este sentir, ¿cierto?, esta orientación u esta identidad sexual. Ahora, Carolina, cuéntanos un poco de cómo ha sido estos años atendiendo. ¿Se ha visto un aumento de la demanda de horas, digamos, de solicitud de pacientes en la Casa de Salud Mental? O sea, ya sabemos que con un año se comienza a correr la voz, se comienza a conocer un poco más, y es probable también que esté vinculada a eso, ¿no? A cómo se ha dado a conocer también la atención de la Casa de la Salud Mental para el resto de personas de San Javier. Sí, ha aumentado la necesidad, que también tiene que ver con esta normalización de la importancia de la salud mental, ¿cierto? Se habla mucho hoy en día de la salud mental, la política pública hoy en día está abocada mucho más también a hablar de la salud mental. Oye, se promulgó la ley TEA también, ¿cierto?, que habla de esta inclusión, la importancia de la diversidad, ¿cierto?, y la importancia de atender estas temáticas. Hoy en día la salud mental cobra relevancia y la puerta de entrada es la atención primaria. Por lo tanto, a nosotros son quienes nos llegan por diversas instituciones, ¿cierto? Pueden llegar por demanda espontánea, pueden llegar derivados de tribunales, pueden llegar por un certificado médico del sector privado. Hay gente que va al sector privado porque encuentra ahora más luego un médico, pero no obtiene para costear la terapia y pueden venir con ese certificado acá, siendo FONASA y estando inscrito en CESFAM, que ese es el requisito. Pero también son derivados a través de los colegios, muchos niños y niñas, y también por Mejor Niñez. Ex-Sename, ¿cierto?, pero que hoy en día se llama Mejor Niñez, y también muchos niños y niñas llegan derivados desde ahí. Ahora, en cuanto a la dotación de profesionales,
¿Existe también una lista de espera en lo que es la atención o no? Actualmente no, porque atención primaria en el fondo no debería tener lista de espera. Sí, efectivamente hay una necesidad de horas que mucha gente se queda sin horas el día que las damos. Hablemos de eso, de los días en los cuales se piden las horas, horarios también de atención. Sí, mira, nosotros abrimos la agenda los 15 de cada mes o el día hábil siguiente. En caso de que sea domingo, feriado. Exacto, pero con el fin, sabemos que se genera un gran atochamiento por la necesidad de horas, ese día se llena el centro, ¿cierto?, con la solicitud y la demanda, y con el fin de que esto sea más expedito para nuestro usuario y mejorar la calidad de la atención, ¿cierto?, y que esto sea más rápido y ágil, es que nosotros instauramos que todos los pacientes que están bajo control y en el mes de marzo tienen su control, se van a ir con su hora asignada de manera inmediata para el mes siguiente, cosa que no tengan que venir el 15 a pedir su hora, ¿ya? Sin embargo, igual se va a abrir el 15 para la gente que no haya alcanzado a tener su hora en marzo o que es demanda nueva, ¿cierto?, que es derivado del CESFAM, por morbilidad, desde el hospital u otras redes que tenemos, ¿cierto?, y que necesiten una hora para el mes de abril. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de lunes a jueves de 8 a 5 y de los viernes de 8 a 4 de la tarde. Sin embargo, y quizás esto es muy importante que la gente lo sepa, hay un colega que tiene horario diferido, entonces el centro queda abierto hasta más tarde, pero es porque él está en atención. Entonces, la gente que llega a esa hora solamente con horas con mi colega Carlos García, ¿ya? Pero no hay atención de agenda, no, ya hasta las 5 los lunes a jueves y hasta las 4, porque de repente ven el centro abierto y van a pedir horas, pero a ese momento ya no está funcionando, solamente funciona la atención de mi colega con gente que él tiene citada. Perfecto. Y ahí cuéntanos también, ya mencionaste que eran 9 sesiones. 8 sesiones. Sesiones, pero eso es lo que ministerialmente se pide, sin embargo nosotros es de acuerdo al plan de intervención. Nosotros hacemos un plan de intervención que implica objetivos terapéuticos, qué es lo que quiere lograr, ¿cierto? Que se quiere lograr una disminución de sintomatología, por ejemplo, una mayor regulación emocional, mayores herramientas, y cuando la persona, por ejemplo, que asiste con crisis de pánico y ha logrado ir regulando sus crisis de pánico y conocer por qué aparecen y regular cuando estas van a aparecer, nosotros ese paciente ya es un alta. Y después muchas veces hacemos seguimientos de que esto se mantenga en el tiempo, pero va a depender de paciente a paciente la cantidad de tiempo que esté con nosotros. Perfecto. Y aquí siempre va a ser la atención con un mismo psicólogo, me imagino. Sí, idealmente eso pasa. Muchas veces han habido cambios por licencias largas como pre y postnatal, que eso ya es como inevitable. De fuerza mayor. Claro, de fuerza mayor. Y ahí de repente también tiene el usuario y usuaria la posibilidad de pedir cambio de psicólogo. También de repente nosotros somos personas y necesitamos vincularnos con el otro, ¿cierto? Por lo tanto se puede también hacer eso. O algunos prefieren atenderse con una mujer, otros con un hombre, y tratamos en lo posible de dar solución a ese requerimiento, pero también otras veces es las horas disponibles que tenemos, ¿cierto? Ahora, respecto, hablemos un poco de lo que se espera para este viernes, ¿no? Este conversatorio que se va a llevar a cabo a contar de las 14 horas. Sí. Cuéntanos un poco cuál es la importancia también de ir avanzando en esta temática que es de la diversidad sexual en la comuna de San Carlos. Es súper importante porque queremos hacer un diagnóstico de necesidades, ¿cierto?, a nivel comunal. ¿Por qué? Porque esto puede generar políticas locales, ¿cierto? Y visualizar la necesidad muchas veces de un grupo minoritario, entre comillas, ¿cierto? Pero que hoy en día se está hablando mucho más de este tema, e incluso esto no solamente para personas que se sientan identificados, ¿cierto?, en el grupo de la diversidad sexual, sino que puede ser para padres. Muchas veces todos estos términos nuevos, ¿cierto? Claro, y conocer un poco más de qué se trata, porque de repente hoy en día nosotros hablamos de siglas, ¿cierto? Pero ¿qué son las siglas? ¿Qué significa ser pansexual, ¿cierto? Queer. ¿Qué significan estos términos que para muchos papás o mamás, ¿cierto?, es algo desconocido cuando el hijo le dice, porque los hijos y hijas, los adolescentes hoy en día son muy expertos en esta temática. Entonces, la invitación es amplia para poder generar, conocer necesidades y a partir de eso nosotros generar instancias de otros conversatorios, de traer expertos en las temáticas que ellos deseen, ¿cierto? Y sobre todo,
pensar a futuro en políticas locales con respecto a la diversidad sexual. ¿Es completamente liberado entonces participar de este conversatorio? Sí, amplio a todo público, no necesariamente que estén inscritos en nuestro programa. Ahora, sobre estos mismos conversatorios, ¿se han realizado antes sobre otras temáticas? ¿Se pretenden seguir realizando a lo largo del año? Sí, esto es nuevo. Esto es nuevo con respecto a un conversatorio en esta temática. Lo que se han hecho son talleres como los que te mencionaba, ¿cierto? Y hemos tenido talleres específicos para temáticas como crisis de pánico, competencias parentales, prevención de suicidio, que se hacen de acuerdo a temáticas que vemos la necesidad por prevalencia comunal de hacer estos talleres. ¿Por qué te hablo de prevalencia? Porque en el fondo son los diagnósticos que más se nos repiten. El diagnóstico más alto que tenemos en estos momentos en la comuna, ¿cierto?, en nuestro programa, es depresión y ansiedad. Por lo tanto, y las crisis de pánico es algo muy recurrente. Por lo tanto, abrimos la instancia a tener estos talleres. Sin embargo, estos talleres son más limitados porque son muchas veces para nuestro público objetivo, que son personas inscritas en nuestro CESFAM, ¿sí? Pero la idea es generar instancias para todo el público y no necesariamente que sean de CESFAM o estén inscritas en nuestro programa. Perfecto. Ahora, ¿cuál es también el alcance que se puede hacer con personas que, por ejemplo, lo mencionaste al inicio, pertenecen a quizás alguna posta rural que ya dijiste tenían sus propios psicólogos para trabajar con ellos, pero aún así vienen acá a la zona a la zona urbana, que me imagino también les ocurre mucho, ¿no? Les consultamos, los educamos que existe psicólogo en su posta, muchas veces lo desconocen también. Les explicamos que muchas veces económicamente es más fácil ir a su posta que venir a San Javier, pero sin embargo si el usuario a pesar de eso desea atenderse acá, nosotros no negamos la atención, no podemos negar la atención a nadie en el fondo. Pero sí, muchas veces los usuarios prefieren irse a su posta porque económicamente es mucho más factible y están cerca, que esa es la idea de las postas, ¿cierto? Estar cerca a la comunidad. Entonces, algunos van a sus postas y dicen, yo no tenía idea, ¿cierto? Pero algunos prefieren quedarse en lo urbano y también se sectoriza. Por ejemplo, si son de Melosales, sector verde, y se va al psicólogo o psicóloga del sector verde. Perfecto. Bueno, reiterar dos puntos que ya se conversaron. Primero, la atención, el horario de atención que lo habíamos mencionado, lunes a jueves. De 8 a 5 de la tarde y los viernes de 8 a 4 de la tarde. ¿Eso es horario continuado? ¿Hay un horario de colación? Colación de 2 a 2:45. Perdón, de 1 a 1:45. De 1 a 1:45. Sí, ahí va a depender de cada profesional, me imagino. Claro, al menos todos hacemos el horario de colación en el mismo momento, porque las atenciones en la tarde vuelven a las 2. ¿Y en época de invierno se ajusta este horario o se mantiene tal? Se mantiene, mantenemos el mismo horario que mantiene el CESFAM de San Javier. Perfecto. Sí. Y la solicitud de las horas, ya mencionamos, día 15. Exacto. Y si cae día domingo... El día hábil siguiente, claro. Siguiente. Y la idea es que quienes tengan hora en el mes de marzo con nosotros se va a ir de manera inmediata con su hora para el mes de abril, por lo tanto ya no va a tener que venir el día 15, que es lo que queremos, descongestionar esos días, ¿cierto? Y darle mayor calidad a la atención a nuestros usuarios que no tengan que venir y saber que van a continuar con su proceso terapéutico. Lo último, alguna invitación a la comunidad, quizás que muchas veces no se atreve a acercarse a la Casa de la Salud Mental por temores, quizás prejuicios que puedan existir. ¿Cómo finalmente pueden sortear este primer obstáculo, ¿no? Claro. Para recibir ayuda profesional? Creo que es súper importante comprender que es súper válido no estar bien. Todos podemos no estar bien en algún momento de nuestra vida y muchas veces las personas lo que nos dicen es que yo estaba acostumbrada a sobrellevar esto solo y podía. Hay veces en la vida que necesitamos ayuda. Todos somos humanos, todos necesitamos de otros para avanzar y es lo que nosotros hacemos como psicólogos, colaborar en ese avance. Y las personas tienen mucho miedo de depender eternamente de los procesos terapéuticos, de los medicamentos que muchas veces ayudan a estar mejor. Pero todo eso tiene un tiempo de intervención, solo que a veces el camino es más largo, otras veces el camino más corto, pero la idea es llegar a una meta que sea importante para el usuario o usuaria que consulta. Pidan ayuda, no nos hacen menos o más personas el de repente necesitar de otros para ayudarnos.
ahí tenemos entonces Carolina Risco, psicóloga y coordinadora de la Casa de la Salud Mental Lely Quilén, acá en San Javier, dándonos a conocer parte del equipo profesional y por supuesto están apareciendo ahí para la atención más 569-6480-2336, obviamente para conocer o preguntar algún detalle, alguna duda que haya quedado de este espacio. Y es mucho más fácil para nosotros el WhatsApp, que manden un WhatsApp, más fácil de responder que el teléfono muchas veces, porque nuestra administrativa a veces está atendiendo público y es difícil contestar, la gente puede decir que no respondemos el teléfono, pero los WhatsApp se responden, aunque sea diferido. Entonces, manden un WhatsApp con la consulta que tengan y nosotros lo vamos a responder. Ya tener paciencia, me imagino también, sí. que deben llegar muchos mensajes. Sí, sí. Bueno, Carolina, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Nosotros los dejamos invitados a seguir en la compañía de Más Positivo. Vamos a hacer la última pausa al regreso. Vamos a estar conversando con la Seremi del Trabajo relacionado con el proyecto de ley de las 40 horas, también con lo que tiene vinculación a la reforma de pensiones. Así que esto y más a la vuelta de esta pausa.